¿Cómo están? Ya estamos de vuelta y en una edición especial de Vive TV Informa, también con un invitado muy especial que está en la zona desde hace unos días, y le damos la bienvenida al candidato Marcel Clot, que está en el multiset de Vive TV Chile. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Qué lo trajo a esta región? Bueno, estamos en campaña, teníamos pendiente esta zona, porque ya hemos estado prácticamente en casi todo el territorio. Nos falta Punta Arenas, Aysén y Coyhaique, y nos faltaba precisamente la región de La Serena, Coquimbo, Valle del Elqui, el Limarí. ¿Cómo se ha comportado la gente que ha podido compartir con usted en este recorrido que ha tenido por nuestra región? Lo que pasa es que es curioso esta cosa de Chile. En Santiago la campaña es más dura, es más estresante, es menos grata, pero en regiones siempre son experiencias muy enriquecedoras, alegres. Muy bien, siempre en regiones la campaña funciona distinto. Es que somos distintos de las regiones, aparentemente. Todavía no estamos tan estresados ni tan envueltos, por ejemplo, en la vorágine es más diaria. fácil llegar a los medios de comunicación, la gente tiene más paciencia, espera más. En Santiago no, los medios son absolutamente díscolos, como además son los medios nacionales. Cuesta mucho que cubran tus actividades. En cambio, nosotros acá tenemos siempre buena cobertura de prensa, buena recepción en general en los comandos. Uno está mucho más cerca de los comandos, está la recepción, el entusiasmo y las ganas. Y eso es importante, porque el 70% de los chilenos viven en regiones. Por lo tanto, la campaña en regiones para nosotros es muy importante. Incluso es más importante que la que uno puede hacer en Santiago, porque de 10 votos, 7 están en regiones. Entonces no es menor la buena recepción que tenemos, el entusiasmo que observamos y el compromiso, ¿no? En general nosotros no financiamos nada, todo se autofinancia, y los comandos que se han ido formando en regiones tienen su propio financiamiento, sus propias dinámicas. Y en materia derecha, ¿qué es el tema de las campañas? Háblenos de sus propuestas para la gente que no está muy informada o que tal vez no conozca a fondo qué propone Marcel Clot en su propuesta en el proyecto de propuestas presidenciales. A ver, primero habría que decir que esta candidatura se construye sobre la base de una larga historia de compromiso y lucha política. En este movimiento, toda la moneda que levanta esta candidatura, confluyen la experiencia de lucha de aquellos que han estado vinculados a la defensa de los derechos humanos por muchos años, ¿no? Por más de 20, 30 años, quienes han defendido los derechos de los pescadores artesanales, de los estudiantes, quienes hemos luchado por muchos años, por años, ¿no? Décadas, por la educación pública gratuita, por reinstalar el sistema público de salud. Aquí confluyen todas esas experiencias de lucha política. Entonces es muy distinta esta candidatura de las otras, que se construyen como sociedades de responsabilidad limitada, ¿no? Se junta un grupo de personas, ubican un candidato, levantan un proyecto y lo venden como cualquier mercadería en un supermercado. Acá esta es la política a la antigua, en donde los partidos y movimientos políticos son la confluencia, son el resultado, el corolario de una experiencia de lucha. Así fueron los grandes partidos que se construyen en el siglo XIX, como resultado de las luchas obreras, campesinas, de los movimientos de las clases medias vinculados al desarrollo del sector público y del Estado. Entonces, de alguna manera esta candidatura es un símil, ¿no? Es el resultado de lo que históricamente siempre ha sido la construcción de un proyecto, de un movimiento o de un partido político. ¿Y qué es lo que nosotros planteamos? Básicamente nosotros entendemos que acá hay que levantar toda la herencia política, económica e institucional de la dictadura. Es momento ya, después de 40 años, ¿de avanzar completamente? No de avanzar, sino que
de levantar piedra sobre piedra, que no quede absolutamente nada de la herencia de la dictadura, por nefasta, por irregular, por antidemocrática, por irrespetuosa, por todo eso. Nuestro proyecto político es refundacional, que lo sepa bien Chile, que lo sepan todos y que lo tengan muy claro. Acá nosotros no vamos a dejar piedra sobre piedra de lo que hizo el señor Pinochet y todo su nefasto grupo de ladrones, sinvergüenzas y despiadados funcionarios del Estado. No vamos a dejar nada, absolutamente nada. Ese es nuestro proyecto. Queremos pasar de una sociedad donde se está consagrando solo el nicho de negocio a una sociedad en donde se garanticen los derechos fundamentales de las personas. Por eso hemos planteado terminar con la Constitución de Pinochet, exterminar la Constitución de Pinochet. No quede absolutamente ni una sola letra de la Constitución de Pinochet. Una nueva Constitución sobre la base de una asamblea constituyente y un Estado que garantice no la representación, sino que la participación política de los ciudadanos. Va a pasar de la democracia representativa a la democracia participativa y un Estado que garantiza los derechos fundamentales: educación, salud, vivienda, previsión, los pueblos originarios, la dignidad de las personas en sus lugares de trabajo, terminar con el Código del Trabajo, modificar completamente el estatuto administrativo que regula el trabajo de los funcionarios públicos. Esos son los cambios que son, en definitiva, sacar todo lo que hizo Pinochet, todo lo que hizo, y sus secuaces de la escuela de pensamiento neoliberal Chicago Boys, sacarlo todo e instalar la idea de una sociedad democrática de derechos fundamentales. Candidato, ya en materia directa, como decíamos recién, tenemos preguntas de las personas de Coquimbo, de La Serena y de la región, para que se las pueda contestar directamente en una circunstancia que no pasa muy a menudo, pero que en este momento vamos a poder hacerlo, porque estamos en el set con Marcel Clot, que puede responder sus preguntas, y aquí vamos con la primera entonces. Hola, soy Carolina. Quisiera hacer una pregunta con respecto a los recursos naturales. Si bien usted quiere nacionalizar el cobre y otros recursos, pero ¿cómo lo va a hacer en el caso de las semillas, que ya se privatizaron a Monsanto? Bueno, esa es la pregunta entonces de Carolina. ¿Qué le podemos contestar? Bueno, la misma respuesta que se puede dar en relación a los otros recursos naturales, ¿no? El cobre también está privatizado, pero no solamente está privatizado, la gente tiene que entender que hay una ley que hizo José Piñera, que es hermano del actual presidente, una figura nefasta también de la política y de la economía chilena, el señor José Piñera, en donde obliga al Estado de Chile a pagarle al inversionista extranjero, en el caso de una nacionalización, el valor presente, o sea, el valor hoy día de todo el flujo futuro de las utilidades e ingresos del inversionista hasta la extinción del mineral. Esas son las leyes que estos antipatriotas degradados, ¿no?, han hecho en Chile para condenar a la historia de nuestro país. Esa ley nosotros no la vamos a cumplir, pero ni en medida menor. Y las que privatizaron las semillas tampoco. A esos señores también los vamos a sacar de este país y no les vamos a reembolsar absolutamente nada. Vamos a recuperar las semillas, vamos a recuperar el agua, vamos a recuperar todos los recursos naturales sin pagarle a ningún inversionista lo que no se merecen, porque no corresponde. Fueron leyes y entregas de un patrimonio en condiciones autoritarias, arbitrarias y dictatoriales, y no nos corresponde como chilenos, que no se nos ha consultado la voluntad para entregar esos derechos y esos privilegios a nadie. Por lo tanto, los vamos a recuperar sin indemnizar a ningún inversionista. A ninguno. Candidato, para hacer un poco de contexto, ¿qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en nuestro país que esta Constitución no ha podido ser cambiada durante tantos años? ¿Cuál es el pero finalmente que hace que la clase política no pueda ponerse, en buen chileno, bien los pantalones y modificar algo que se puede modificar con el punto de partida que podría ser la voluntad de beneficiar a todos los ciudadanos de este país? ¿Sabes lo que pasa? Que acá lo que no se ha dicho es que la concertación, desde el principio, traicionó la voluntad soberana del pueblo chileno. Ellos acordaron una reforma constitucional, esto fue el año 90, una reforma constitucional que le permitió a la dictadura y a su gente, digamos, mantener intacta la herencia política de Pinochet. Porque
es difícil explicarlo, ¿no? Pero Elwin pudo haber hecho todos los cambios. Y con la Constitución de Pinochet, él pudo haber hecho todos los cambios. Pero la reforma que aprobaron, se autoamarraron las manos los de la Concertación para no poder hacer ningún cambio, ni de la Constitución, ni de las AFP, ni de la educación, de nada. Se autolimitaron en su función política. ¿Por qué? Y lo dice Edgardo Benninger, uno de los artífices de esta operación oscura que hizo la Concertación, porque aquí hay detrás, y eso la gente lo tiene que saber, una operación mafiosa, oscura y siniestra de la Concertación con la dictadura, en que acordaron mantener el modelo económico. Y esto no lo quieren decir, no lo quieren reconocer y no lo van a discutir. Pero ellos llegaron a acordar con la dictadura mantener intacto el modelo económico. Y eso pasa necesariamente por mantener esta Constitución tal cual. Por eso no lo hicieron, porque todos estos señores están de acuerdo con las AFP, con el sistema privado y de capitalización individual de la AFP, están de acuerdo, pero sí, fíjate que fue la Concertación, no fue la dictadura que desnacionalizó el cobre, que le entregó el cobre a las multinacionales. La dictadura hizo las leyes y la Concertación llevó a cabo el proceso de desnacionalización del cobre. Lo que hicieron con el cobre es para procesarlo en un juicio como el que se hizo en Nuremberg contra los criminales de guerra nazi. Eso es lo que deberían hacer con la gente de la Concertación por lo que hicieron con el cobre. Realmente lo que hicieron con este recurso es una cuestión que no es entendible para nadie que tenga un mínimo sentido común. Y la Concertación lo hizo. Por eso hemos dicho muchas veces, la Concertación ha sido peor que la dictadura, y ha condenado a este país a condiciones de miseria más graves aún de las que la dictadura instaló en Chile. Vamos a ver entonces otra pregunta que nos hicieron los televidentes de Vive TV Chile. Hay que tomar siempre en consideración que fueron preguntas, algunas que llegaron a través de internet, gente que se motivó al saber de la visita de Marcel Clout a nuestro CEL. Hola, soy Catalina y le quería preguntar si usted tiene algún proyecto para erradicar el impuesto al libro. Gracias. El impuesto al libro es la pregunta de Catalina. Bueno, al respecto nosotros tenemos una buena noticia y una mala noticia. Empecemos con la buena. La buena noticia es que nosotros vamos a eliminar el impuesto al libro. La mala ahora. La mala es que no sirve para nada. Pero démosle una esperanza por lo menos a la gente que tiene la esperanza de bajar ese impuesto. El impuesto es un 19%. Si tú lo eliminas, lo que va a ocurrir es que el que vende el libro... Va a aumentar el valor del libro. No lo va a aumentar, sino que no lo va a bajar. Se va a quedar, en vez de pasarle ese impuesto al Estado, se lo va a quedar el que vende el libro. En el mejor de los casos lo bajará un 5%. Y el precio del libro va a ser igual de caro. Por lo tanto, el hecho que tú elimines el impuesto al libro, no te garantiza que los libros sean más baratos. No garantiza eso. Pero es una señal que nosotros vamos a dar de nuestro compromiso con la cultura. Lo que sí vamos a hacer, y esta es la mejor noticia, es tener una editorial de carácter público que produzca libros a bajo costo y que permitan una amplia difusión de libros. Pero además no solamente vamos a hacer eso, vamos a tener televisoras culturales y educativas donde esos libros se van a discutir, se van a leer y se van a difundir. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no piensen que porque vamos a eliminar el IVA de los libros, estos van a ser más baratos y van a tener una gran difusión y va a haber más lectura. Eso es un trabajo un poco más complicado. Vamos entonces a la otra pregunta. ¿Quiénes hicieron los televidentes a Marcel? Marcel, buenos días. Sabemos que la música es cultura y es una de las formas de poder generar una identidad nacional, cosa que les falta mucho a los chilenos, copiando fama extranjera, escuchando música de otros países. Me gustaría saber si está contemplado dentro de su proyecto ayudar a los músicos a dignificar esta profesión. Planteada y arriba de la mesa. Nosotros hemos dicho que la cultura es central en nuestro proyecto político. Ahora, además, hemos instalado como una práctica de la candidatura que donde esté el candidato hablando haya siempre un evento cultural, músico, canto, y hacemos peñas y bueno, ya es parte del sello cultural de esta campaña. Ahora, ¿por qué? No solamente porque nos gusta cantar, nos gusta celebrar, ni pasarlo bien, sino que porque entendemos que la cultura
en cualquier proyecto refundacional, renovador, absolutamente necesario, ¿no? Lo que uno tiene que entender es que al lado de un proyecto político siempre va una forma de cómo vivir en el mundo, cómo entender el mundo, cómo relatar el mundo. Entonces, actualmente, ¿cuál es la cultura dominante? La competencia, la destrucción del otro, el consumismo, el materialismo. Nosotros queremos un proyecto fundado sobre otros principios, y eso, para poderlo difundir, para poderlo legitimar, necesitamos el aporte, el trabajo político de la cultura que difunda una nueva manera de vivir en el mundo, de apreciar el mundo, de contar el mundo y de celebrar el mundo. Me parece que en ese ámbito, y aterrizándolo a nivel, sobre todo de nuestra región, la región de Coquimbo, el poder central o las personas del punto central de nuestro país, que es la capital, ven a las regiones todavía como con este aspecto de provincianidad que es distinto a la realidad que nosotros vivimos a diario, por ejemplo, en nuestra región o en regiones tan extremas como la de Arica o en el sur. Pasa también por resaltar la identidad de cada una de las regiones para poder concretar el todo que va a ser la visión de la imagen que va a tener nuestro país. Mira, tú sabes que en Chile el Estado gasta algo así como 300 millones de dólares en cultura, de los cuales el 90% se gasta en Santiago. Ahora, 300 millones de dólares es más o menos el 20% de lo que se gastaron las AFP en darle la plata al señor Polman para que hiciera el edificio ese de la Costanera Center. Eso es para que uno vea lo que es Chile, ¿no? Se prefiere construir esa indecencia arquitectónica, ese oprobio cultural que es el edificio de este señor Polman, y no se gasta más de 300 millones de dólares en cultura, y más encima se gastan en Santiago. Nosotros lo que hemos dicho es que por lo menos hay que llegar a los 1.000 millones de dólares y cambiar la lógica de cómo se gasta el recurso en cultura, que hayan consejos culturales de carácter permanente donde esté la comunidad vinculada al desarrollo de la cultura y no un funcionario del Estado el que decide cómo se gastan estos fondos. Que se termine con el uso de la cultura para legitimar o blanquear proyectos empresariales, ¿no? Esto de los auspicios. Si quieren dar auspicio, que lo den, pero en silencio y que nadie sepa. Te aseguro que no va a haber nunca más un proyecto cultural auspiciado por las grandes empresas. Y en ese sentido a nosotros nos interesa que la cultura sea un factor de rescate del patrimonio cultural que no está precisamente en Santiago, sino que está grandemente en las regiones, ¿no? Vamos entonces con más preguntas que están aprovechando nuestros televidentes, y también salimos a la calle a saber qué podían preguntarle a un candidato presidencial que está ubicado hoy día en nuestro set. ¿Qué pretende hacer con las becas y crédito universitario? ¿Cuál es su postura? ¿Hacer algún cambio? ¿Mantenerlo como está? Siendo que igual ha estado bastante en la palestra. No creo que mantenerlo sea una opción. Como siempre, el tema de la educación, que es el tema más preponderante, no solo en su campaña, sino también en toda, ha sido como lo han tomado algunos como una bandera de guerra, pero otros sin alguna solución aparente y factible en la mesa. Nosotros, en primer lugar, todos los créditos se va a terminar. Nosotros no vamos a tolerar más que en Chile se haga de la educación un negocio, ni para la banca ni para las empresas que son propietarias de universidades. Por lo tanto, el sistema de crédito vamos a eliminarlo, porque el Estado va a cubrir las necesidades de educación de las universidades. Las universidades van a recibir el financiamiento desde el Estado y no desde los estudiantes a través de los créditos. Lo de las becas hay que evaluarlo, porque muchas veces, aparte de necesitar pagar la colegiatura, muchos estudiantes necesitan sostenerse, digamos, en su vida cotidiana, pagar la luz, pagar el agua, y eso hay que revisar la política de las becas. Pero ya no van a ser becas para financiar la colegiatura o para financiar los aranceles, sino que para financiar la mantención de los estudiantes, sobre todo de aquellos que emigran estamos en una región donde las universidades están muy apartadas de algunas comunas. Hay 15 comunas y solo en 2 de ellas o en 3 de ellas hay universidades. Entonces se llegan a estos centros de educación personas de lugares muy apartados, del interior de los valles, que ven afectada también su economía diaria en el pago
del crédito, Claro. del crédito con aval del Estado, etcétera, y también con el vivir diariamente en el centro de la región. Por eso que la propuesta nuestra es el financiamiento público de la universidad, para que los estudiantes no tengan que endeudarse ni pagar del ingreso familiar, pero sí lo de las becas hay que verlo dependiendo de cuál es la realidad de los estudiantes, porque muchos no solamente necesitan pagar la universidad, sino que también vivir, digamos. Y eso ya no se lo puedes tú pedir que la universidad le pague a ellos, Claro. pero sí el Estado puede generar un recurso destinado a becas, pero de mantención, no para pagar la universidad. El arancel. Sigamos entonces, estamos con nuestro productor Patricio, quien nos está llamando a ver más de las entrevistas que se hicieron en la calle, también de las preguntas que puede responder en este minuto el candidato. Muy buenos días, señor candidato. ¿Usted qué es lo que haría con esta alza de bencina? Ya que yo tengo un taxi y la bencina sube y es como una jugarreta, que cuando baja, bajan 2 pesos y cuando suben hasta 20 pesos. Bueno, esa es una problemática constante a nivel país, que es el tema de la bencina, pero haciéndolo ver en el escenario regional, no sé si usted sabía, si está informado, pero Coquimbo y La Serena, el pasaje entre una comuna y otra en colectivo sale 1.000 pesos. Más de lo que cuesta el litro de bencina por persona. Y la micro, el transporte mayor y el colectivo tienen el mismo valor dentro de la ciudad. Entonces, los costos de la bencina para las personas aquí en nuestra región, sobre todo, son muy elevados comparados tal vez con Santiago, que es una región mucho más grande. Bueno, con el tema de los precios es complicado dar buenas noticias. Porque, pero tal vez hay una pincelada. Mira, lo que nosotros, la propuesta nuestra es eliminar el impuesto a la bencina para el colectivo, el taxi, el transporte escolar, la micro, el ciudadano de a pie, que se llama, que ya no es de a pie, sino que el ciudadano en auto. Pero trasladarlo a las mineras, a las pesqueras, a las forestales, que no pagan este impuesto y que usan mucho más combustible que lo que usan las personas. Esa es la idea. Ahora, eso va a bajar el precio de la bencina, efectivamente, pero, ojo, el precio internacional no se decide adentro. Por lo tanto, y como el petróleo sube y va a seguir subiendo, esto va a ser un alivio por un tiempo y después vamos a volver al problema grave, ¿no? Ahora, la solución para esto es que los autos anden con agua. No con agua, pero sí puede ser el uso del gas. El gas, los biocombustibles. Pero también hay que aumentar el ingreso de las personas. Entonces, la solución de esto es multivariable. Tienes que eliminar el impuesto de la bencina, tienes que aumentar los salarios de las personas, tienes que buscar alternativas de combustible. De esa manera se enfrenta el problema. Y además tienes que hacer que el transporte público sea más barato. Y eso requiere que el Estado asuma la responsabilidad. Todos los transportes públicos en países de alto desarrollo son subsidiados por el Estado. En Chile también. Pero hay una diferencia. Aquí es donde la cosa es macabra, ¿no? Acá no se subsidia el costo, se subsidia la utilidad. En un país desarrollado, ¿qué es lo que hace el Estado? Funciona con empresas estatales, este es el costo del servicio, entonces lo pone acá y la diferencia la paga el Estado. En este caso, este es el costo y estas son las utilidades. Y lo que hace el Estado es garantizarle al empresario las utilidades. Y cuando no llega a las utilidades comprometidas, entonces el Estado pone los recursos. Eso es satánico, ¿entiendes? Es perverso, es completamente desquiciado. Solamente puede ocurrir en un país en donde los señores de la guerra, los que mandan a matar, los señores Luxig, Mate, Angelini, esos señores mandan en Chile. Y esta absurda forma de operar el transporte en Chile ocurre solamente porque el Estado lo único que le interesa es garantizar el lucro, la utilidad y el negocio. Y los derechos de las personas no les preocupa ni en medida menor. Estamos con la última pregunta ya y queremos que la conteste de la forma como lo estábamos haciendo durante toda esta entrevista, con muy gráfica y también muy clara para quienes nos están viendo a través de las pantallas de Vive TV Chile en esta entrevista especial y extendida a Marcel Clot. ¿Qué va a pasar con las pensiones de la tercera edad, o sea, de la gente inválida?
Esa es la pregunta. ¿Qué me contestaría él? Yo creo que por lo menos hay un candidato que está más o menos que dice que el empleo mínimo, o sea, el sueldo va a llegar a 300.000 pesos, pero vamos a ver acaso es cierto, porque todos prometen y nadie cumple. Entonces la gente está desahuciada de todos los candidatos, de todos los partidos, de todo, porque imagínense ahora mismo qué pasó con la cuestión del censo. La pregunta de la calle, una persona en el centro de La Serena. El tema de las pensiones es otro nicho de brutalidad de lo que ocurre en Chile, ¿no? Estas cosas están absurdas, están fuera de... Yo creo que de verdad a los chilenos nos metieron en un gran hospital psiquiátrico, ¿eh? Porque una de estas cosas uno no la entiende mucho. Mira, las AFP, que son las administradoras de fondos de pensión, ¿no? De pensiones, las que le pagan la jubilación a esta señora, a los caballeros, estos que después se van a las plazas a disfrutar del sol, si es que los dejan, porque las plazas las están destruyendo. Bueno. Y si es que los dejan, porque hay plazas que no pueden ser utilizadas por los ciudadanos, como pisar el pasto. Exactamente. Bueno, estas AFP ganan millones y millones de dólares todos los años. Aumentan sus utilidades. Además financian al señor Luksic, al señor Polman, al señor Mate. La plata de los trabajadores se las pasan a los señores de la guerra, a los que mandan a matar, ¿no? A estos señores se las pasan para que hagan sus negocios, ¿no? Para que hagan sus negocios, porque las invierten en eso, ¿no? Las platas de la AFP se invierten en eso. El 60% de los jubilados va a ganar menos de 100.000 pesos. Han perdido gigantescos montos de dinero en operaciones especulativas. El 2008 se botaron a la calle el 60% de lo ganado en los 25 años de funcionamiento. El 60%. Las rentabilidades de la AFP no superan promedio histórico el 2%. Nadie entiende la coherencia de esto. Solo un negocio altamente lucrativo, una usurpación de tomo y lomo. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Mire, la AFP, como muchas de las herencias de la dictadura, las vamos a extirpar de este país. Nunca más una administradora de fondos de pensiones, ni estatal ni privada. Y vamos a instalar un sistema público, un sistema donde el Estado, el empresario y el trabajador aportan al fondo, y con este fondo vamos a operar con el principio de la solidaridad, no el individualismo de acumulación individual, sino que solidaridad. Nosotros como sociedad nos hacemos cargo de los viejos y de los pensionados, y las pensiones las vamos a definir en función de criterios de dignidad, de respeto y de necesidades de las personas. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ese es el proyecto fundamental. Le vamos a hacer una pequeña pregunta para ya cerrar. Más bien una pequeña respuesta. Claro, más una pequeña respuesta. No, estamos en una situación en la ciudad de Coquimbo particular. Somos una región bien extraña, y en este minuto el tema, no sé cómo lo van a tratar ustedes en su candidatura, pero es el tema que se instauró durante este gobierno, y que es la ley, el plan Estadio Seguro, que ha tenido una controversia bastante importante, que durante la última semana en nuestra región ha estado en el ojo del huracán por un altercado que se vio envuelto el entrenador del Club Coquimbo Unido y los hinchas, sin mediar ningún tipo de doble versión, solo escuchando una de ellas, los medios de comunicación generales y también nacionales. Se instauraron querellas y demandas contra estas personas donde no hay una investigación, no se ha citado a las partes. ¿Cómo van a tratar ustedes un tema que finalmente se trata con la pasión de la gente relacionada a este deporte, pero que se sataniza en algunos lugares? Mira, en algunos lugares de la política. El problema de Chile, entre otros tantos problemas, es la salud mental. Pasamos por ahí. Sí. Es que nosotros estamos viviendo una crisis de salud mental gravísima, la más grave crisis de salud mental de todos los países occidentales en tiempo de paz, la más grave. El 85% de las necesidades de salud mental no están cubiertas para nadie en Chile. Estas son las consecuencias de un país
que enferma a la gente. Porque cuando es una trabajas política 12 del horas, miedo, se puede decir, porque estamos... o sea, es que lo que pasa es que, mira, a lo que me refiero yo es que se están satanizando cosas que se pueden solucionar y no se está dando la cara, por así decirlo, en temas mucho más importantes como la muerte de hace algunos días de un comunero, donde no se juzga ni se presiona con tanta fuerza conocer al culpable. el problema de la enfermedad mental de este país se convierte en violencia. Se expresa en violencia, necesariamente, en eventos deportivos, donde hay pasiones y emociones fuertes. Entonces, ¿cuál es la solución? No es reprimir, no es eliminar, no es castigar la celebración, que es lo que hacen finalmente, porque la respuesta que siempre dan estos estados totalitarios, estos gobiernos autoritarios y dictatoriales, como los que tenemos hoy día y los que tuvimos con la señora Bachelet, Lagos, Elwin y todo esto, que son herencia de la dictadura, es represión, represión, represión. Aquí hay que resolver los problemas de violencia que nacen por la desigualdad, por la falta de atención en los hospitales, por las pensiones indignas, por la persecución que se hace de los sindicatos. Eso es lo que hay que resolver, disminuir la violencia que ejerce el Estado sobre la sociedad para que esta sociedad no reaccione también con violencia. Estamos alimentando a la sociedad con violencia y cuando tú alimentas a la sociedad con violencia, la respuesta es violenta. Entonces, primero que nada, terminar con la represión del Estado, con la violencia ejercida del Estado, y tú vas a relajar muchas conductas sociales a partir de eso. Y después implementas soluciones al problema de la salud, al problema de la vivienda, al problema de las pensiones. Eso resuelve inmediatamente el problema y vamos a poder seguir yendo a los estadios con el bombo, con los pitos, las flautas y con las ganas de celebrar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Obviamente, terminar con esta ley de estadio seguro, que más bien es de Estado totalitario y dictatorial seguro, y no estadio seguro, es otra cosa. Muchas gracias, candidato, por su visita, una visita alargada, extensa, donde también nos faltó tiempo, porque ustedes saben que el tiempo en la televisión avanza bastante rápido y cuesta también calcular los tiempos. Muchas gracias por su visita, no solo al set, sino también a la región. Y quedan todos ustedes invitados a seguir con las informaciones aquí en Vive TV Chile, porque a la vuelta vamos a tener más informaciones. Quédese con nosotros y la programación de aquí en BTR y en Vive TV Chile.